Saludos cordiales, estimado docente. Le saluda a su alumno Byron Efraín Paladines Chalares, del paralelo A, quinto ciclo, de la asignatura Derecho Procesal Penal. Me ha tocado exponer el trabajo que yo realicé sobre los medios de prueba, las medidas cautelares y de protección y la impugnación y recursos procesales. Como introducción, el Código Orgánico Integral Penal COIP del Ecuador establece los medios de prueba que se utilizan en los procesos penales. Estos medios permiten demostrar los hechos y circunstancias relacionadas con una infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Parte del proceso penal lo constituyen las formas o modalidades de aseguramiento, o también conocidas como medidas cautelares, que el proceso penal trae consigo. Las hay reales y personales. Las primeras de ellas son 4. Secuestro, incautación, retención y prohibición de enajenar los bienes. Las personales, es decir, aquellas que afectan directamente la libertad de movilidad y tienen la particular posibilidad de restringir la deambulación o tránsito tanto hacia un domicilio como hasta las mismas habitaciones de un recinto carcelario. 6 son de este tipo de medidas: prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante alguna autoridad, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica, el arresto domiciliario, la detención y finalmente la prisión preventiva. En materia de los recursos penales, García considera que el Código Orgánico Integral Penal utiliza la palabra impugnación, ya que es un término más amplio que el término recurso. Su explicación la basa en que todo recurso es un medio de impugnación, más no todo medio de impugnación es un recurso. Los recursos entonces son medios de impugnación que están regulados por un sistema procesal. Como desarrollo, el medio de prueba es el modo o acto por el cual se traslada el conocimiento de un hecho al órgano jurisdiccional. Es la persona, la condición, el instrumento o el objeto a través del cual se traslada la prueba. Indudable es que la prueba tiene efectos procesales y de ahí se desprende su relevancia jurídico-penal. Estos efectos son la verdad, la certeza y la convicción. La verdad que se pretende obtener durante el proceso penal es la verdad legal, o dicho de otro modo, aquella que arroje pruebas que aporten a las partes, aunque en principio se pretenda obtener o ver la verdad histórica. La dificultad real no permite lograrla en todos los casos, por lo tanto debemos conceptuar para estos fines como verdad la que se obtenga del proceso, y parafraseando como manifestaba Clary Olmedo, donde dice: debemos admitir que la verdad solo es percibible en forma subjetiva en cuanto haya firme creencia de estar en posesión de ella. La certeza es el conocimiento cierto, es la adquisición de la verdad si partimos del supuesto de que la verdad es la conformidad que se tiene de la noción ideológica con la realidad, y este es algo que se encuentra fuera del intelecto del juez, quien solo puede adquirirla y percibirla en forma subjetiva. La certeza, siendo un estado subjetivo del espíritu, es la creencia en la percepción de esa conformidad. La convicción es un juicio valorativo sobre el estado de entendimiento que se tiene de los hechos admitidos por verdaderos, de forma sólida, intangible. Existen estudios intermedios entre la verdad y la certeza. Estos son la duda, que como indecisión es el equilibrio intelectual, pues todo elemento expuesto con igualmente atendible, la probabilidad, que son los aspectos positivos que adquieren superioridad y se rompe el equilibrio intelectual sobre la existencia o no del hecho concreto. Continuando con las medidas cautelares, son herramientas procesales que se asignan en el curso de un proceso penal con el fin de restringir el ejercicio de los derechos penales o patrimoniales del procesado, o de los derechos personales o patrimoniales del procesado o de terceras personas. De esta manera se pretende obstaculizar cualquier tipo de acción que limite el eficaz desarrollo del proceso y asegurar el cumplimiento de la posible condena. En la legislación penal ecuatoriana son actos de prevención que se cumplen por disposición del
juez de garantías penales, decisión que toma una vez que se ha sustentado con su justificación la necesidad de la aplicación de dicha medida. De tal manera se entiende que el único fin es garantizar al perjudicado o a la víctima del ilícito cometido para que el daño o perjuicio ocasionado sea resarcido de manera eficaz. También precautelar que en caso que la sanción sea la privación de la libertad, ésta se cumpla. Específicamente el COIP, en el capítulo 2, sección 1, donde se habla de las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona, es decir, las medidas cautelares personales son el intermedio legal a través del cual se garantiza la inmediación procesal del procesado al proceso penal. Además, pretende que se efectivice la sentencia buscando la igualdad entre las partes y la celeridad procesal, asegurando que la resolución emanada por un juez sea efectiva. También están relacionadas al proceso penal por una necesidad misma de proteger al sujeto pasivo del delito de modo más eficaz y para restablecer la respetabilidad y majestad del Poder Judicial. Por otra parte, en el artículo 549 del cuerpo legal invocado se menciona las medidas cautelares sobre bienes, es decir, las medidas cautelares reales, las cuales corresponden a la necesidad de asegurar el cumplimiento eficaz de las responsabilidades pecuniarias del procesado. Clase de medidas cautelares. Las medidas cautelares están divididas en medidas cautelares para asegurar la presencia del procesado y las medidas cautelares sobre bienes. Las medidas cautelares para asegurar la presencia del procesado, conocidas también como medidas cautelares personales, estas afectan directamente la libertad de la persona, limitando su libertad o privándola de ella. Esta se aplica de forma prioritaria a la privación de la libertad. En el artículo 534 del COIP establece las medidas cautelares personales que pueden ser impuestas por el juzgador para asegurar la presencia de la persona procesada. Estas medidas se aplican de forma prioritaria antes de considerar la privación de la libertad. Algunas de estas son la prohibición de ausentarse del país, la presentación periódica ante la autoridad, uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, la prohibición de comunicarse con ciertas personas. Es importante destacar que la prisión preventiva como medida coercitiva debe ser aplicada bajo criterio de último ratio, es decir, solo cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar el éxito del proceso penal y evitar el riesgos intensos. Si necesita más detalles, tiene alguna. Continuando con la medida cautelar sobre bienes, son las medidas de carácter real, las cuales afectan el patrimonio del procesado. Estas medidas establecen un monto suficiente para cubrir los daños consecuentes del delito perpetrado. El COIP, en el artículo 549, nos dice: la o el juzgador podrá ordenar las siguientes medidas cautelares sobre los fondos: derechos de inversiones, acciones, participaciones, activos de cualquier tipo, corporales o corporales, muebles a inmuebles, tangibles o intangibles de la persona natural o jurídica procesada. Como tales es el secuestro, la incautación, la retención, la prohibición de enajenar, la inhabilitación o destrucción, suspensión provisional de contratación, inmovilización o congelamiento, prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover. En materia de recursos penales, considera que el Código Orgánico Integral Penal, COI, utiliza la palabra impugnación, ya que es un término más amplio en el término recurso. Su explicación la basa en todos los recursos. Es un medio de impugnación, más no un medio de impugnación es un recurso. Los recursos entonces son medios de impugnación que están regulados por un sistema procesal. Como lo señala, la impugnación es discrecional y voluntaria de las partes procesales, ya que conforme al artículo 439, en el que dice: si cualquiera de los sujetos procesales estima pertinente, interpondrá un recurso conforme a la ley. La actual legislación penal ecuatoriana, en el Código Orgánico Integral Penal, establece varios recursos de impugnación de sentencias o fallos. Los recursos
son presentados de conformidad a la ley y estos se pueden desistir. Se resolverán en audiencia de apelación y si es aceptado el recurso se suspenderá la sentencia. Ejecutoría de fallo. No obstante, sobre la nulidad del COIP establece que el juez que resuelve un recurso cuando observa algún vicio de procedimiento de oficio o a petición de la parte está obligado a declarar nulidad del proceso, esto si la causa que provoca la nulidad tiene influencia en la decisión del fallo, como son falta de competencia del juez y que no se haya subsanado con inhibición, así como cuando la sentencia no reúne los requisitos legales y cuando haya existido alguna violación al proceso penal. El Código Integral Penal vigente, su artículo 652 establece las reglas sobre la impugnación en materia penal. De ahí se considera que son impugnables las sentencias, resoluciones o autos definitivos. El recurso de apelación, que se encuentra en el artículo 653 del COIP, dice: procede el recurso de apelación en los siguientes casos: de la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la pena, del auto de nulidad, del auto de sobrecimiento, si existió acusación fiscal, y de las sentencias, de la resolución que concede o niegue la prisión preventiva siempre que esta decisión haya sido dictada o en la formulación de cargos o durante la instrucción fiscal, de la negativa de suspensión condicional de la pena. Recurso de casación. El recurso de casación se encuentra estipulado en el artículo 656. Nos dice que es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá contra las sentencias cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto o ya por haber hecho una indebida aplicación de ella o por haber interpretado erróneamente. El recurso de revisión se encuentra en el artículo 658. Nos dice: el recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia después de la ejecutoriada la sentencia condenatoria por una de las siguientes causas: si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma, si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos, informes periciales maliciosos o errados. La revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. No será admisible los testimonios de personas que declaren en la audiencia de juicio. La interposición de este recurso no suspende la ejecución de la sentencia. El recurso de hecho, que se encuentra en el artículo 661, nos dice: el recurso de hecho se considera cuando el juzgador o tribunal niegue los recursos oportunamente interpuestos y que se encuentren expresamente determinados en este código dentro de los 3 días posteriores a la notificación del auto que lo niegue de acuerdo a las siguientes reglas. Interpuesto el recurso, el juzgador o el tribunal remitirá sin ningún trámite el proceso al superior. El superior convocará audiencia para conocer sobre la procedencia del recurso. Si es aceptada, se tratará el proceso ilegalmente negado. La Corte respectiva al aceptar el recurso de hecho comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione al juzgador o el tribunal que ilegalmente niegue el recurso. Si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte respectiva comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a la abogada o abogado patrocinador del recurrente y se suspenderán los plazos de prescripción de la acción y caducidad de la prisión preventiva. Y finalmente tenemos las conclusiones, donde nos dice: si la versión del procesado o acusado constituye una medida de defensa según establece el proceso penal ecuatoriano, entonces no debe estar entre los medios de prueba previstos en ley y tal como lo establece el Código Orgánico Integral Penal. La legislación penal ecuatoriana contiene una clara variedad de medidas cautelares reales que garantizan a los individuos la protección de los derechos de la víctima y demás partes del derecho penal. Los recursos de impugnación en materia penal en el Ecuador se caracterizan porque constituyen una alternativa que asegura una revisión de una sentencia emitida por un tribunal penal. Es todo cuanto puedo exponer. Muchas gracias.